Y una enseñanza, mis hermanos, que es importante saberla y operarla. Y vamos a pedir al Señor que respalde la vida de Toño. Él lo hará, Él orará para darle este tiempo a él ya. Pero ¿qué le parece si lo recibimos con un aplauso para que él se anime y predique la palabra del Señor entre nosotros, aquí en la reunión presencial y en la transmisión en línea? Adelante, Toñito. Bueno, ¿sí me escuchan? Hola, que Dios les bendiga. Para los que no me conocen, yo me llamo Toño. Bueno, Marco Antonio Torres, pero me pueden decir Toño. Estoy casado, felizmente casado, con una hermosa mujer que está ahí atrás, que se llama Oli. Tengo 3 hermosas hijas que no pudieron venir porque son menores de 12 años. ¿Qué más? Acabo de cumplir el jueves 44 años. Yo sé que me veo, dice el pastor, de 25, pero mis rodillas dicen otra cosa. Mis rodillas dicen que sí tengo 44. Y yo le agradezco a Dios el privilegio de estar aquí. Ya tenía un montón de tiempo que no estaba aquí, ¿qué creen? Estaba haciendo yo memoria y pues no sé ni cuánto, como más de un año. Entonces estoy bien contento, estoy bien agradecido con el Señor por eso. Y en este día vamos a tratar un tema bien importante en nuestra vida. Es algo que recientemente hemos aprendido con mi familia, lo hemos aplicado, porque una cosa es aprenderlo y otra cosa es aplicarlo, ¿verdad? Entonces el Señor nos ha dado la gracia de poder aplicarlo y gracias a Dios les prometo una llave poderosa en la vida. Vamos a hablar el día de hoy de la honra y me gustaría que inclinaran su rostro y vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, en este día por la oportunidad que nos das de haber despertado a todos los que estamos aquí. Gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Yo te quiero pedir en este momento, Jesús, que tú cautives mis pensamientos y cautives en los pensamientos de cada uno de los que estamos aquí. Que tu palabra, bendito Señor, opere lo que tiene que operar en nosotros, bendito Jesús. Y permite, Padre, que lo que hemos de escuchar transforme nuestra forma de vivir, Señor. Porque tu palabra es poderosa, Señor, y nunca vuelve vacía. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo yo te lo pido, amén. Pues hermanos, miren, el día de hoy vamos a tratar el tema, dijimos, yo lo titulé, no hallaba ni cómo ponerle, pero hay un dicho que dice, honor a quien honor merece, ¿verdad que sí? Quería ponerle así, pero mi mujer me dijo que estaba muy choteado. Entonces dije, bueno, entonces el poder del honor, hombres de honor, bueno, se me ocurrieron muchos. Pero el chiste es que vamos a tratar el día de hoy este tema. Les voy a pedir por favor que abran su Biblia si es que la traen en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del versículo 1 al versículo 6. El Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del 1 al 6. Antes de darle lectura a este pasaje, me gustaría recalcar la importancia de este tema. Miren, ustedes recuerdan un pasaje que está en Mateo 16, 19. Si quieren no lo busquen, pero es un pasaje de los más famosos de la Biblia. Cuando Jesús le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Le está diciendo a sus discípulos, a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Se refiere a unas llaves que imaginen el poder que tienen esas llaves que nos entregó, de tal forma que dice que nosotros, si atamos algo en el cielo, en la tierra, será desatado ¿en dónde? En el cielo. Una llave así es demasiado poderosa, ¿no creen? Y dicen, y si tú desatas aquí con esa llave que yo te voy a dar algo en la tierra, si tú lo desatas, se desata en el cielo. Pero si tú lo atas, ¿qué va a pasar? También en el cielo será atado. En otras palabras, si tú con esa llave cierras aquí en la tierra, el cielo se cierra. Si tú abres, el cielo se abre. Es lo que estaba más o menos queriendo decir este pasaje.
Ahora, ¿qué llaves estamos hablando? Uno siempre piensa, y como que de qué llaves estamos hablando, porque se menciona varias, dice, son llaves. Pues yo creo que una de las llaves que abre el cielo o cierra el cielo es la honra. Así de importante es este tema. El día de hoy vamos a aprender a ocupar esta llave. ¿Qué hace? Abre cosas en el cielo o cierra. Así es importante. Ahora, me gustaría que todos juntos leyéramos del versículo 1, capítulo 6, San Marcos 6, del 1 al 6. Dice así: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también allí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Quiero resaltar algunos pequeños detalles de este pasaje. Unos pequeños detalles. En el versículo 1, ¿dónde dice que estaba el Señor? ¿Dónde estaba? ¿Dónde llegó? Versículo 1. Salió de allí y vino ¿a dónde? A su tierra. Y le seguían sus discípulos. Primer detalle, ¿dónde estaba Jesús? En su tierra. En otras palabras, en el lugar donde él creció. En el lugar donde había jugado, donde lo vieron de chiquito, donde sus vecinos lo conocían, donde vieron que él era carpintero, seguramente conocían su familia. Bueno, no seguramente. En los versículos de adelante nos dice que lo conocían perfectamente, sabían quién era él. En el versículo 3 dice esto, dice, conocían a Jesús y a su familia. ¿Por qué? Porque sabían el nombre de todos sus hermanos. Dice, está aquí Simón, más bien sus hermanos se llaman Judas, Simón, Jacobo, José, y dice, y están también sus hermanas. Por lo tanto, Jesús mínimo tenía 2 hermanas carnales, 2 hermanas carnales. Si ustedes se ponen a contar, mínimo eran 7 hijos, mínimo 7 hijos. Ahora, esto es importante recalcarlo, ¿por qué? Porque la gente conocía a Jesús, seguramente lo vio haciendo travesuras de niño, seguramente conoció a mamá y a papá, seguramente vieron que Jesús trabajaba en un taller haciendo muebles. Como ustedes saben, Jesús era el mayor de todos sus hermanos. No sabemos qué pasó con su papá. No, la Biblia no menciona a su papá cuándo murió, qué pasó con él. La última vez que se menciona fue cuando estaba, creo que en el templo. Cuando se acuerdan que Jesús se les pierde en Jerusalén, en Jerusalén, y no lo encontraban y lo van a encontrar al templo. Creo que es la última vez que se menciona, si me equivoco, corrígame, pastor, pero es la última vez, creo que mencionan a papá, a Jesús, a José, al papá de Jesús. Pero la gente de este lugar sí conoce a Jesús perfectamente. Saben a qué se dedica, quiénes son sus hermanos. Y algo que quiero recalcar sobre todo esto es la forma en la cual se expresan de Jesús. En el versículo 2, ¿qué dice? ¿De dónde tiene estas cosas? Jesús está enseñando en la sinagoga y todos reconocen que Jesús tiene sabiduría. Están impresionados de lo que está enseñando Jesús en la sinagoga. Pero me causa mucha curiosidad cómo lo tratan, cómo se expresan. ¿Cómo dicen? ¿De dónde tiene quién? ¿Cómo? ¿Quién? Cuando tratamos cuando nosotros, vamos a la actualidad, cuando nosotros tratamos a alguien como como que estamos tratando de decir, estamos menospreciándolo, ¿no? Así, pues cualquiera, y
¿De dónde sacó este? Vean la forma tan despectiva que tratan a Jesús. Es curioso, ¿no? No dicen, órale, el rabino que vino a enseñar a la sinagoga, ¿qué sabiduría tienen? No dicen eso. Más bien se expresan y dicen, ¿y este de dónde sacó esto? Si no conocemos a sus hermanos, aquí está José, Simón, sus hermanas. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Notan el desdén con que tratan a Jesús? ¿Notan el menosprecio con el que lo tratan? Ahora, hay algo bien espantoso que pasa en este pasaje, miren. En el versículo 5 hay algo bien curioso, dice la palabra de Dios. Vamos otra vez. Y dice, y no pudo hacer allí, ¿qué? Ningún milagro. Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no pudo hacer allí ningún milagro? Es curioso, ¿no? Podrías pensar, bueno, es que a lo mejor Jesús, ahí su poder no funcionaba, ¿no? ¿Era una cuestión de falta de poder? No, ¿verdad? Jesús tenía el poder. Bueno, a lo mejor ahí Jesús no quería, ¿no? Y parece que sí quería, porque dice más adelante que pudo hacer algunos milagros, poquitos. Sí quería, de hecho, por eso fue. Él quería llevar el mensaje que traía a su propia región, a sus vecinos, a sus conocidos, a sus paisanos, pues, ¿no? Entonces, por eso Jesús hace este viaje. Pero a mí me causó mucha curiosidad, ¿por qué no pudo Jesús? Y me puse a pensar de un montón de cosas. Porque a lo mejor ahí a lo mejor era la zona del silencio para Jesús, ¿no? Ahí no funcionaba el poder, ahí se desconectaba del Señor, ahí a lo mejor se chiviaba, no sé, Jesús le daba pena. Me puse a pensar un montón de cosas. Pero ¿saben cuál es la respuesta? ¿Por qué Jesús no pudo hacer ningún milagro allí? En el versículo anterior lo dice. Más bien, sí, leímos el 5, ¿verdad? La respuesta está en el versículo 4. ¿Qué dice? Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Esta es la respuesta. ¿Por qué no pudo hacer ningún milagro allí? Jesús lo dice. Les voy a leer la versión, Nueva Traducción Viviente, porque se me hace como que un poquito más clara. Dice, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Por eso Jesús no pudo hacer ningún milagro ahí. Y aquí la importancia de la honra. Vean qué importante es la honra. Tan importante es honrar a Dios, honrar a alguien. ¿Por qué? La llave, ¿se acuerdan que les dije? Ese pueblo cerró la llave de la honra y Jesús, ¿qué hizo? No pudo hacer ningún milagro. Ellos cerraron la llave de la honra, él no pudo hacer ningún milagro. ¿Notan esto? ¿Por qué? Por no honrarlo. Ahora, aquí es bien importante, ¿qué es la honra entonces? ¿Qué es honrar? ¿Qué es eso? Traté de buscar un montón de definiciones y hay muchas definiciones bien complicadas y hay una que dice honrar, acción y efecto de ¿cómo dice? Honrar es acción y efecto de honrar a alguien. No sé si ustedes tenían ese diccionario de la academia, creo que era, ¿no? Honrar es acción o efecto de honrar a alguien. Entonces como que no me convenció mucho. Y les voy a dar una pequeña definición que es algo como precisamente yo lo entendí y es muy sencilla. Honrar es tratar a las personas de acuerdo al lugar que Dios les dio. Tratar a las personas de acuerdo al lugar que Dios les dio. No de acuerdo al lugar que tú tienes. Es de acuerdo al lugar que Dios les dio a las personas con las que tratas. Y esto es rapidísimo, quiero hacer un ejemplo muy rápido. Por providencia de Dios, el Señor nos permitió a mi esposa y a mí tener un negocio.
En el negocio tenemos colaboradores, gente que trabaja con nosotros. Entre los colaboradores hay personas que hacen el aseo. Cuando el Señor me habló al respecto de la honra, me dijo, tienes que tratar a las personas según la posición que yo les di a las personas, no según tu posición, no según el lugar que yo te di a ti. Este mundo nos enseña, vean la diferencia, este mundo nos enseña que según tu rango o según tu posición o según el lugar que tú tienes, tienes que tratar a las personas. Así que si tú tienes educación alta, tratas a las personas como ignorantes, ¿verdad que sí? Así que si tú tienes mucho dinero, normalmente este mundo así funciona. Las personas que tienen mucho dinero, ¿cómo tratan a las personas que no tienen dinero? Con desprecio, con menosprecio, despectivamente. Cuando tú eres jefe en tu empresa, si alguno de ustedes trabaja para una empresa y tiene un rango alto, ¿cómo normalmente los jefes cómo tratan a los subalternos? De manera grosera y despectiva, ¿sí o no? Bueno, este mundo nos enseñó a tratar a las personas según su forma de vestir, y ahí está el clásico, el otro dicho que dicen, ¿cómo te ven qué? Ah, sí se lo saben, ¿ya ven? Como te ven, te tratan. Según tu educación te tratan. Según tu posición social te tratan. Según tu posición económica te tratan. Esto es lo que el mundo nos enseña, pero el Señor el día de hoy nos viene a cambiar el paradigma. El Señor nos está diciendo, no, conmigo no es así. Yo, el Señor, te estoy diciendo a ti, congregante de Zoe, que tienes que tratar a las personas según el lugar que yo les di. Y esto ya es otra cosa diferente. Les voy a decir por qué. Les mencionaba yo del negocio que tenemos mi esposa y yo. Dentro del negocio hay unas personas que hacen el aseo. Cuando yo me puse a pensar en esta frase, dije, bueno, entonces ¿cómo yo tendría que tratar a esta persona? A mi colaborador que hace el aseo, ¿cómo lo tendría que tratar? Si lo veo con los ojos de este mundo, diría, como el que menos educación tiene, como el que menos gana, como el que menos merece honra. Así lo tendría que tratar. Tronando dedos, siendo déspota, exigiendo, ¿no? Pero el Señor me dice, no. Trátalo conforme al lugar que Dios le di, que yo le di. Me puse a pensar, esta persona que es mi colaborador, que hace el aseo, lava baños y hace etcétera, muchas cosas, mínimo es un padre de familia. Delante de Dios no es el que lava los baños, delante de Dios es un jefe de familia. Delante de Dios esa persona o es un jefe de familia o una jefa de familia. ¿Y qué dice la Biblia acerca de un jefe de familia? La Biblia dice que un jefe de familia es un sacerdote del hogar, ¿sí o no? Y ya me cambió la forma de ver a la persona, ¿sí o no? Porque entonces no es el que lava los baños, no. Es un sacerdote de su hogar, jefe de familia, que merece dignidad y respeto. ¿Verdad que sí? Cuando yo entendí esto, empecé a analizar a toda la gente. Vuelvo a insistir, no por mi rango, no por mi posición, sino por la posición que Dios les dio. Y mi vida cambió. Empecé a notar que cualquier persona es digna de honor. ¿Se habían puesto a pensar en eso? Bueno, ahora, quiero expresarles algo que entendí también con respecto a esto y que no lo había entendido, no lo había visto, y espero que ustedes el día de hoy lo puedan disfrutar tanto como lo disfruté yo. Una frase poderosa: Dios escondió en todas las personas que te rodean un pedazo de tu destino. Alguien me dijo esto a mí. Toño, ¿sabías que Dios escondió en todas las personas que te rodean un pedazo de tu destino? Y lo mastiqué. Dije, ¿cómo? Sí, Dios en su misericordia permitió que tú estuvieras incompleto. Tú, Toño, no estás completo. Ninguno de nosotros estamos completos solos.
El pedazo que nos falta está en las personas que nos rodean. De tal forma que nos necesitemos. Dios planeó esto así para que nosotros nos necesitáramos. Ninguno de los que estamos aquí presentes estamos completos solos. Yo necesito de ustedes y ustedes necesitan de alguna forma de mí también. Y voltéense a ver. Ustedes necesitan a su vecino, necesitan al que está ahí atrás, necesitan a sus hermanos, necesitan a la gente que los rodea. Dios escondió en mí algo que les tengo que yo que dar a ustedes. Y ustedes tienen algo que tienen que darme a mí. Yo voy a completarlos a ustedes y ustedes en algún punto de la vida cuando nos crucemos van a darme algo para completarme a mí. ¿Lo habían puesto a pensar en eso? Está genial, ¿no? ¿Por qué hizo esto el Señor? Dios nos diseñó de esta forma para evitar el individualismo, porque el individualismo nos lleva al orgullo. Y el Señor no quiere que seamos ni orgullosos ni individualistas. Y yo me puse a pensar, bueno, si todos los que me rodean tienen algo para darme, sea un consejo, sea una ayuda, sea a lo mejor una bendición económica, tal vez en algún punto yo necesite trabajo y alguno de los que me rodea me va a dar trabajo, tal vez en algún punto de mi vida necesite un consejo y alguno de los que me rodea me dará un consejo. Todos los que nos rodean tienen algo para darnos, todos. Y yo me puse a pensar, entonces, si todos los que me rodean tienen algo bueno para mí, ¿cómo consigo que las personas que me rodean me den lo que tienen para mí, para completar mi vida? ¿Cómo le hago? Les pongo una pistola y les digo, dame lo que el Señor puso dentro de tu corazón para mí, dámelo. ¿No, verdad que no? Dame lo que necesito. No, la forma de obtener la bendición que Dios escondió en otros para ti es por medio de la honra. ¿Qué dijimos que es la honra? Tratar a la gente por el lugar que Dios les dio. Dios le dio un lugar a todo hombre sobre la tierra. Acuérdense de esto. Dios les dio un lugar de privilegio a todo hombre sobre la tierra. Así que si nosotros nos ponemos a analizar, todas las personas que nos rodean tienen un lugar ante los ojos de Dios y nosotros tendríamos que tratarlos de acuerdo a ese lugar. ¿Para qué? Para que esas personas nos puedan bendecir. ¿Sí? ¿Me estoy comunicando, hermanos? Por favor digan amén o algo porque siento que se me están durmiendo. Ahora, miren, nosotros tenemos la tendencia como seres humanos a hacer lo que le hicieron a Jesús en su pueblo natal. Tendemos a menospreciar a la gente que vimos crecer. ¿Verdad que sí? Les voy a decir un ejemplo. Recientemente conocí a un joven que me empezó a enseñar cosas que yo no sabía. Tengo que reconocer, yo no lo sabía. Fue de mucha bendición para mí conocer a este joven. Pero este joven tiene 26 años y su hermano tiene 29 años. ¿Y qué creen? Cuando los escuché hablar, me maravillé. Dije, ¿de dónde tienen ¿de dónde tienen estos esta sabiduría? Pero ocurrió una lucha mental dentro de mí. Este hombre hasta ese momento de 43 años, ahorita ya tengo 44, les conté, dije, ¿qué me van a enseñar estos chavitos? Al de 26 años yo le llevo 18 años de vida, 18 años. No me había puesto a pensar qué viejo estoy, 18 y qué chinle. Y sí, de verdad, hubo una lucha mental así como, ¿este chavito qué me va a estar enseñando? Yo soy cristiano de hace añísimos, 30 y tantos años, yo me las sé de todas. Los versículos bíblicos me los tengo aquí.
Es más, tengo un instituto bíblico. Es más, no uno, 2 institutos bíblicos. ¿Qué me va a estar enseñando este? Pero el Señor me habló y me dijo: si no honras al mensajero, no vas a recibir su mensaje. Y tuve que reconocer que esos jóvenes tenían una sabiduría que tenían que compartirme. Y estaba yo en la posición o de cerrar mis oídos, porque este chavito que me va a enseñar, o honrar a estos jóvenes y escucharlos. Opté por lo segundo, hermanos. Y estos jóvenes bendijeron mi vida. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho lo mismo? Menospreciamos al joven porque pensamos que el joven no tiene nada que darnos, porque no tiene que enseñarnos, porque nosotros tenemos la experiencia, porque nosotros no la sabemos de todas. Cuando vemos algo especial en un joven, normalmente los adultos le tenemos envidia. Normalmente no los escuchamos. Cállate tú por ser joven. Y eso es no honrarlos. ¿Y sabes una cosa? Cuando tú no honras a un joven, el joven no podrá darte la bendición que tiene para ti. ¿Sí me estoy explicando? Otra cosa curiosa. Hay ejemplos en la palabra del Señor donde es muy importante la honra y donde se ejemplifica claro lo que les acabo de decir. Antes de llegar a ese punto, quiero decirles algo importante. Todas nuestras oraciones, hermanos, cuando tú oras en casa, tienen una respuesta de parte del Señor, ¿verdad que sí? Así que si yo, por ejemplo, Toño, tengo falta de un trabajo, en esta pandemia se ha venido una ola de despidos impresionante, ¿verdad que sí? Así que no sería difícil que alguno de nosotros necesitaría un trabajo. Y tú en casa, como padre de familia, normalmente los hombres, cuando nos quedamos sin trabajo, es una cosa angustiosa, espantosa, ¿verdad que sí? Llegamos a casa y oramos: Señor, en el nombre de Jesús te pido, Padre, que tú abras puertas para un trabajo. Cuando tenemos alguna necesidad económica, en esta pandemia también se dio mucho. A mí me tocó ver necesidades así de familias que literal estaban a punto de no tener para comer, porque se quedaron sin trabajo y no había ni a dónde salir a conseguir algo. ¿Qué hace una familia así en esa posición? A orar, ¿no? Porque cuando decía mi mamá, cuando te aprieta la chancla, ahí sí te acuerdas del Señor, ¿verdad que sí? Entonces nos ponemos a orar: Señor, en el nombre de Jesús un trabajo. Señor, en el nombre de Jesús suple mi necesidad. Ay, Dios mío, ya no sabes qué pedirle. Pero a lo mejor tu necesidad es un consejo. ¿Cuántas veces nos hemos visto confundidos, que no sabemos qué hacer, qué decisión tomar? Y estás así como en medio y no te quieres mover para no regarla, ¿verdad que sí? Bueno, cualquiera de estas oraciones o cualquiera de estas necesidades que tú tienes o que nosotros normalmente tenemos, Dios las va a contestar. Pero ¿cómo las va a contestar? Va a bajar un ángel del cielo con su libreta y te va a decir: ¿qué necesitas? Y tú le vas a decir: un trabajo. Entonces él le va a decir: ah, mira, qué bueno que me mencionas, porque yo tengo una agencia de colocación celestial de trabajos. ¿Dónde quieres trabajar? Así te va a decir, ¿verdad que no? No va a venir un ángel, ¿verdad que no? Si tú tienes una necesidad económica, tampoco va a venir un ángel y te va a decir con la chequera abierta del cielo y te va a decir: ¿cuánto dinero quieres, hijo mío? Pídeme, ¿no? ¿Verdad que no? ¿Cómo Dios contesta a ese tipo de oraciones? ¿Cómo? ¿Saben cómo? Con personas. ¿Verdad que sí? Si tú quieres un trabajo, normalmente el Señor te va a contestar presentándote una persona que te dé un buen trabajo. O por medio de un amigo o por medio de un pariente, tú vas a conocer a alguien para que tu necesidad sea suplida,
pero no viene de un extraterrestre, no viene de un ángel. ¿De quién viene la respuesta? ¿Por medio de quién más bien? De personas. Dios responde tu oración, a tu necesidad, por medio de una persona. ¿Cuántas veces necesitas? Yo les digo, porque yo estuve en una situación, cuando yo tenía 13 años, la situación económica en mi casa fue terrible, terrible, es una cosa terrible. Espero que algunos de ustedes, yo creo que me entenderán. Yo tenía zapatos rotos, literal, o sea, hoyitos abajo en los zapatos. No teníamos para comer. Ninguno de los que está aquí creo que me conocieron tan de niño. Creo que usted sí, pastor, me conoció muy chiquito. Usted podrá contrastar lo que le estoy diciendo. En mi casa fue una situación económica terrible. Yo no tenía, con decirles que una vez mi mamá tuvo que preparar un caldo, un cubito de Nor Suiza con agua, y le ponía tortillas y ponía a hervir el cubito de Nor Suiza y le poníamos tortillas. Eso comíamos, porque a veces no teníamos ni para comer. Yo oí muchas veces a mi mamá clamar para que el Señor nos supliera nuestra necesidad económica. ¿Saben cómo nos suplió el Señor con nuestra necesidad económica? Nunca bajó un ángel. ¿Saben quién bajó? ¿Saben quién llegó a mi casa a tocar? Hermanos de la iglesia. Tengo nombres y me gustaría honrarlos. Jorge Muñiz una vez llegó a mi casa. El doctor Jorge Muñiz llegó a mi casa un día, cuando nosotros no teníamos casi para comer. Llegó con un montón de despensa sin que nosotros se lo pidiéramos. Dios lo envió. Dios suplió mi necesidad cuando yo era niño por medio de gente. He ahí la importancia de honrar a las personas. Si tú tratas a las personas de manera déspota, las personas no te darán lo que tienen para darte. Y recuerda, todos nosotros necesitamos de todos. Nadie está completo. En algún punto de nuestra vida todos necesitaremos de alguien. Pero si nosotros somos unos déspotas orgullosos que no sabemos honrar el don de la gente o la posición, el lugar que Dios le dio a la gente, esa gente no nos va a poder bendecir. ¿Vieron la importancia de la honra? A lo mejor esto es importante que reflexionemos. ¿Qué oración estás haciendo que no ha sido contestada? ¿Qué oración? ¿No será porque no estás honrando a la gente a tu alrededor? ¿Y la gente está cerrando su mano para bendecirte? La gente son las puertas dice, te daré las llaves de las puertas de los cielos. Pues en este caso, la gente es la puerta por donde va a pasar la bendición que Dios tiene para ti. Yo quiero que tú te pongas a pensar, cuando una gente te trata mal a ti, te trató con desprecio, te menospreció, ¿tú vas a abrir tu mano para ayudarle a esa persona? Seamos sinceros. Cuando alguna persona actuó de manera déspota contigo, ¿tú serías capaz de ayudarle en una necesidad a esa persona? Tal vez sí, pero sería muy difícil, ¿eh? Cuando alguien fue grosero contigo y tú lo ves en necesidad, aunque tengas la posibilidad de ayudar, vas a cerrar tu mano, te lo prometo. ¿Verdad que sí? Pero cuando nosotros reconocemos que alguien, una persona que me ha tratado con dignidad, me ha ayudado, me ha tratado con respeto, me ha honrado, tú ves a esa persona en necesidad económica y tú le puedes ayudar, ¿qué haces? De volada le abres el arca, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Te puedo ayudar? ¿Te consigo trabajo? ¿Te conecto con alguien? ¿Te recomiendo? ¿Vieron la importancia de la honra? Volvemos a recordar, ¿qué es la honra? Tratar a las personas según un lugar que Dios les dio. No según cómo te sientes, no según cómo las veas, no según su posición económica, no su estado civil, no su nivel académico. No. Tienes que tratar a las personas según el lugar que Dios le dio. Cuando nosotros tratamos así a las personas
las personas entonces nos dan el pedacito que nos hace falta. ¿Se acuerdan que les dije? Dios escondió en todas las personas que están a tu alrededor un pedazo de tu destino. Cuando tú tratas con dignidad y honra a la gente que te rodea, esa persona te dará el pedacito que te falta. Vas a encontrar favores, vas a encontrar bendiciones, vas a encontrar consejos, vas a encontrar enseñanzas en la gente que te rodea. Miren, hay un ejemplo bien claro en la Biblia. ¿Se acuerdan cuando José el soñador, cuántos saben la historia de José el soñador? José el soñador está en la cárcel. ¿En dónde? ¿De qué país? En Egipto. Él es poco menos que un esclavo, lo vendieron como esclavo. Ahora está en la cárcel, o sea, de esclavo a preso. Está en el último piso del escalafón social de Egipto. El faraón tiene un sueño. ¿Se acuerdan? No sabía nadie la interpretación. ¿Se acuerdan? Y dice la palabra de Dios que el copero del rey se acuerda de que a él le habían interpretado 2 años antes un sueño. Ingrato, 2 años después, qué bárbaro, ¿no? Pero bueno. Le dice, yo conozco a alguien que puede interpretar el sueño, y van por José. José es poco menos que un esclavo. Es la escoria de la sociedad egipcia. Pero José tiene un don. ¿Cuál es? Interpretan sueños. El faraón le cuenta el sueño y el Señor le da la interpretación a José por medio de su don. Y le dice qué hacer al faraón. ¿Se acuerdan? Las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Soñé primero que venían 7 vacas gordas, pero subían luego 7 vacas flacas que devoraban a las gordas. ¿Se acuerdan? Y estaba turbado el faraón. José le dice, son 7 años de abundancia y 7 años después de escasez. Necesitas hacer graneros para almacenar en los 7 años de abundancia. ¿Y qué hace faraón? Vean esto, que esto queda tan impresionante. Faraón pudo haber dicho, ¿y quién es este escoria de Egipto que me viene a mí a aconsejar? Si este no es más que un miserable esclavo, y encima de esclavo, ¿qué es? Un preso, un convicto. Vete a saber qué hizo este. ¿Qué te crees tú, José, para venirme a aconsejar a mí, faraón de Egipto? Pudo haber tomado esa posición, ¿verdad? ¿Eso qué hubiera sido? Hubiera deshonrado el don de José. Hubiera deshonrado el lugar que Dios le había dado a José, ¿verdad que sí? Pero qué faraón tan inteligente, ¿sí o no? Dijo, ¿quién tendrá la sabiduría para llevar a cabo este plan? Pues tú. Si tú tuviste la sabiduría para interpretarme el sueño, entonces Dios te va a dar la sabiduría, ¿para qué? Para llevar a cabo el plan. Y lo puso sobre todo Egipto, ¿verdad que sí? ¿Dónde estaba la respuesta a la hambruna que se venía? ¿Dónde estaba la respuesta a la hambruna que se venía? ¿Dónde? En José, en un esclavo, en un preso de la cárcel. Ahí estaba la respuesta para Faraón y para toda una nación, hermanos. La respuesta a toda una nación estaba en un simple convicto de la cárcel, en un esclavo. Ahí estaba la respuesta. ¿Por qué Dios usó a José? Porque Faraón tuvo la inteligencia de honrar el don de José. Otro ejemplo. ¿Se acuerdan de Naamán? ¿Cuántos saben la historia de Naamán? Un general sirio que tenía lepra. Dice la palabra de Dios que este general era muy valiente y era apreciado por su rey, porque yo me imagino que como tenía lepra no le tenía miedo a nada, ¿no? Es total, si para morir nacimos, ha de haber dicho, ¿no? Entonces, dice la palabra de Dios que este general, Naamán, en su casa tenía una sierva, una criada, la que hace el quehacer, pues. ¿Se saben la historia? Él tenía una necesidad, ¿cuál era?
sanar de la lepra. Y dice la palabra de Dios que la sierva que estaba en su casa le dijo a su señora que le dijera a Naamán que en Israel había un profeta que le podía ayudar. ¿Se acuerdan? ¿Qué pudo haber dicho Naamán, el poderoso general sirio? ¿Qué pudo haber dicho? Lo mismo, ¿no? ¿Y tú quién eres? Tú, chacha, ¿qué? ¿Quién te pidió tu consejo? Si tú eres mi sierva, tú eres mi esclava, ¿a ti qué te importa lo que me pase? ¿Pudo haber tomado esa posición, sí o no? Pero fue inteligente, otra vez. Honró a la muchacha esta, a la mujer que estaba en su casa. No la vio como la sierva que hacía el quehacer. La honró por el lugar que Dios le había dado a esa mujer. ¿Sí? Y la escuchó. ¿Y qué hizo? Naamán, dice la palabra de Dios, que fue a ver al profeta. ¿Y qué pasó? Fue sano. ¿Dónde estaba la respuesta a su lepra? ¿Dónde? En una sierva pequeña de su casa. ¿Miraron esto? Qué impresionante. Dios tiene las respuestas a tus oraciones en personas que te rodean. En las personas que menos crees está la respuesta a tu petición. En la persona que menos crees está el consejo que te va a ayudar a prosperar tu negocio, a salvar tu matrimonio. ¿Qué necesitas? Lo que necesites, el Señor lo tiene escondido en un vaso de barro. Y voltea a verlos. Ahí están los vasos de barro, miren. Volteen a ver, sí. Las respuestas a nuestras oraciones, hermanos, están aquí, sentadas con nosotros. Están en tu casa. Tal vez puede ser un hijo tuyo. El hijo rebelde que no se quiere convertir puede ser una respuesta a tu oración. No lo menosprecies, hónralo. Tu papá viejito que parece que a veces ya se le va la onda, hónralo. En él puede estar el consejo que necesitas. En ese joven que parece que no sabe nada de la Biblia, hónralo. Porque a lo mejor en él está la respuesta en tu futuro. Nunca menospreciemos a nadie hoy, hermanos. La vida da muchas vueltas, siempre decía mi mamá eso. No sé si les ha pasado, pero yo he llegado a necesitar de las personas que menos creí que iba a necesitar. Y Dios me ha dado respuestas de las personas menos indicadas, de las que yo jamás pensé. Niños que conocí, que parecía que tenían un futuro desastroso, hoy son empresarios, hoy son doctores, hoy son gente de bien, hoy son hijos de Dios poderosos. No menospreciemos a nadie, vuelvo a insistir. No tratemos de manera déspota a la gente. Recuerda, rango sin honor es tiranía. Acuérdense esta, está muy buena. Rango sin honor es tiranía. Así tú tengas la mejor rango en tu empresa o en esta sociedad tengas de los más altos rangos, si tú no tienes honor para con la gente, inclusive la gente que hace tu aseo en tu casa, lo que eres es un tirano. Y el Señor no busca tiranos. El Señor busca gente que sepa honrar a las personas. Recuérdenlo, cuando nosotros honremos a las personas nos regresarán honra. Dice la palabra de Dios, fíjense, el Señor funciona de la misma forma, Dios, Jesús funcionó de esta forma. Su pueblo no lo honró, lo que acabamos de leer, ¿verdad que sí? Su pueblo no lo honró y dijo, ¿quién es este? ¿De qué se perdieron? Se perdieron de los milagros. Se murieron enfermos. ¿Por qué? Por no haber honrado a ese jovencito que creció entre ellos. Se perdieron de los milagros, se perdieron de sus enseñanzas, se perdieron del poder de Dios manifiesto en Jesús, solo por no saber honrarlo y tratarlo de forma despectiva. ¿Este qué se cree? ¿Este qué tiene? ¿Este qué? ¿De dónde sacó estas cosas?
Se perdieron de eso, se perdieron de la manifestación del poder de Dios, hermanos. ¿Ya vieron qué poderosa es la honra? ¿Qué desata entonces? Si tú utilizas la honra con la gente, ¿qué desatas en el cielo? Bendiciones y poder. Poder. ¿Necesitas un milagro? Honra a la gente. ¿Necesitas un milagro? Honra a Dios. Esta definición también se aplica para el Señor, ¿eh? Dijimos, honrar es tratar a las personas según un lugar que Dios le dio. Ahora, ¿cómo honramos a Dios? Tratar a Dios según un lugar que tiene en tu vida. ¿Qué lugar tiene Dios en tu vida? Nosotros siempre decimos, el número 1. No es cierto. Te voy a decir por qué. Dios funciona igual que funcionó Jesús. Dice la palabra de Dios en Samuel. Primera de Samuel 2:30. Dice el Señor, yo honro a los que me honran. ¿Quién dice? Dios dice, yo honro a los que me honran. En otras palabras, si no has tenido lo que quieres de Dios, es que tal vez tú no le has dado la honra que Él se merece. ¿Quieres algo de Dios? Hónralo. ¿No es poderoso esto? La llave de la honra desata el poder de Dios y las bendiciones que están escondidas en nuestros hermanos, en nuestros semejantes. Así que en este día, a mí me gustaría que, para terminar, hiciéramos un examen de conciencia. ¿Cómo hemos tratado a la gente que nos rodea? Para empezar, desde mi esposa, mis hijos. ¿Cómo lo veo a mi hijo? ¿Como el rebelde que no tiene remedio? ¿Cómo veo a mi esposa? ¿Cómo la veo? Muchos hombres las vemos como sirvientas. Las vemos como las personas que nos tienen que complacer. ¿Cómo ves a tu esposo? Esposa, ¿cómo ves a tu esposo? ¿Como el cuate sin carácter? ¿Como el cuate que tiene para todo excusas? ¿Cómo lo ves? Porque como lo veas, de esa forma lo vas a tratar. Tenemos que recordar que el lugar que Dios nos dio con respecto, esposas, recuerden que el lugar que Dios le dio a su marido, ¿cuál es? Sacerdote de su hogar, cabeza de su familia. Esposas, ¿cómo tendrían que tratar a su marido? Como eso. Esposos, ¿cómo tenemos que tratar a las esposas? ¿Qué lugar? Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que son vaso más frágil, coherederas de la gracia de la vida. ¿Qué más? ¿Qué son? Ayuda idónea. ¿Cómo los tendríamos que tratar, varones, a nuestras esposas? Como eso. Ese es el lugar que Dios les dio. ¿Qué dice de nuestros hijos? Dice la Biblia que nuestros hijos son herencia de Jehová. ¿Cómo tendrías que tratar a tus hijos? ¿Dilapidarías una herencia? ¿Verdad que no? Tenemos que tratar a nuestros hijos como eso, como un regalo del cielo. Hijos, ¿cómo tendrían que tratar a sus padres? Esto es otra predicación, pero si algún día, pastor, ya me estoy apuntando, perdóneme. La honra de los padres de los hijos a los padres, no saben qué cosa más poderosa del universo. No tengo tiempo ahorita, pero híjole, qué bárbaro. Hijos, les conviene honrar a sus padres. Empecé de adentro para afuera, de lo más cercano a lo más lejano. Pero hermanos, nos conviene honrarnos a nosotros mismos, a ustedes, a los que están aquí. Si ustedes reconocen que alguno de ustedes, alguno de nosotros, algún joven, tiene el don de la enseñanza, escúchenlo. No porque está chiquito, no sabe. Si tiene el don, tendrá algo para darte. Reconozcamos los dones que están a nuestro alrededor para que ese don me bendiga. Porque yo puedo ser un hermano envidioso también, Un hermano envidioso así de que
reconozco que Nino es muy bueno orando por sanidad y Dios lo usa en ese aspecto, pero me cae gordo Nino. ¿Qué pasa, Nino? No es cierto, ¿eh? Ay, ¿yo por qué le voy a pedir que ore por mí? Ay, ¿qué se cree? Deshonro a Nino, Nino no me bendice. En cambio, con humildad voy, Nino, reconozco que el Señor obra a través de ti sanidad. Ora por mí, humildemente. Nino ora por mí, Dios usa a Nino y me bendice. ¿Ya vieron cómo funciona? Es ahí la importancia de la honra. Recuerden, hasta el siervo más humilde merece dignidad y honor. El poder del honor, ¿cuál es? Abre los cielos con poder. Dice la palabra del Señor: yo honro a los que me honran. El Señor abrirá el cielo cuando tú aprendas a honrarlo a Él y a honrar a los que te rodean, sin menosprecio. Cualquier persona que nos rodea tiene algo para darnos. Qué llave tan poderosa, ¿no creen? Ahora vamos a terminar orando. A mí me gustaría que reconociéramos en el examen que les dije, ¿cuántas veces hemos tratado con desprecio a la gente? A la persona que te sirve café en un restaurante, a la persona que te limpia un vidrio en el semáforo. ¿Cuántas veces los hemos tratado así? ¿Tienes empleados? ¿Cuántas veces has tratado a tu colaborador, a tu empleado de manera despectiva y grosera? ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos sido víctimas de gente que nos ha tratado con menosprecio? ¿Verdad que sí? Pero es un buen día para decir: Señor, yo quiero las bendiciones que tienen escondidas mis hermanos alrededor de mí. Yo quiero la bendición, el consejo, lo que tengas para mí, que esté escondido en la persona que está a mi lado, yo lo quiero. No quiero morirme incompleto. Pero tú me dijiste el día de hoy, Señor, que la forma de obtenerlo, ¿cómo es? Honrándolo, dándole su lugar, reconociendo el lugar que tú le diste. Quiero hacerlo, Señor. Si soy orgulloso, en el nombre de Jesús, ayúdame a quitar mi orgullo. ¿Les gustaría hacerlo? Les voy a pedir, por favor, que se pongan de pie. Señor, te doy gracias por tu palabra, Padre. Te doy gracias, Señor, porque el día de hoy nos has enseñado una llave poderosa, Señor, que abre los cielos. Gracias, Papito, porque tú estás dispuesto a bendecirnos y estás dispuesta a usar a la gente que está a nuestro alrededor para bendecirnos, Señor. Pero perdónanos porque no lo sabíamos. Perdónanos, Señor, si algunos de nosotros hemos sido déspotas, hemos tratado a la gente con menosprecio. Señor, perdónanos porque no hemos reconocido el don en las personas que nos rodean. Yo te quiero pedir en el nombre de Jesucristo que nos perdones, que nos hagas personas humildes, Señor, reconociendo, Señor, que nos necesitamos todos, necesitamos a todos los que están a nuestro alrededor, Padre. Yo te quiero pedir, bendito Jesús, que nos enseñes a honrar a las personas, que ya dejemos de ver cómo visten, cómo hablan, qué dinero tienen, qué educación tienen, dónde viven, a qué se dedican. Enséñanos, bendito Jesús, a ver más allá. No queremos perdernos de tus bendiciones por medio de la gente que nos rodea, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo te pido, Padre, que permitas que esta congregación crezca. Yo sé que tú tienes una cosecha grande en este año que viene para esta congregación. Yo sé que Zoe se va a llenar, Señor, de gente. Pero si no sabemos tratar a la gente, no nos las vas a traer. Enséñanos a tratar a la gente, a darle honor, a amar a la gente, porque nadie se resiste al amor, Señor. Yo sé, Jesús, que cuando esta congregación, nosotros aprendamos a tratar a la gente con honor, tú nos traerás montones de gente que llenarán este lugar, Señor. Pero queremos, bendito Jesús,
Que esta congregación sea fundada sobre el honor y el amor, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo yo te lo pido y te agradezco. Enséñanos a honrar a nuestros familiares. Enséñanos, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te pongo en tus manos esta palabra y el corazón de cada uno de los que estamos aquí, para que seamos transformados por ella. Te lo pido en el nombre de tu poderoso Hijo Jesús. Amén.